Buenas noches, bendiciones, el Señor les bendiga. Doy gracias a mi Padre Celestial por este privilegio que me da al traerles esta palabra y a nuestros pastores y líderes de la Iglesia de Dios. Sean todos bienvenidos a una noche más, Tabernáculo de Dios desde Martínez, California. El mensaje que yo les traigo no es la tormenta, no es la aflicción, es la gloria que Dios trae para nuestras vidas. Y busquemos en el libro de Mateo 8, capítulo 8, versículos 23 al 27. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Verso 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hoy yo le vengo a hablar en el nombre de Jesús y con la autoridad que nuestro Señor nos ha dado. Aquella gente que ha creído que se vino una tempestad contra usted, que tal vez usted dice: ay, esta tormenta que estoy pasando es muy fuerte, no la puedo soportar. Yo le vengo a decir, en el amor de Cristo Jesús, no importa la tormenta que pasemos. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado, recuerden las parábolas anteriores, ya Jesucristo venía de darle enseñanza a los discípulos sobre su reino. Ya había visto todos sus discípulos cómo Jesús se había encontrado con el endemoniado gadareno, había sanado a aquella mujer con el flujo de sangre. También ahí nos habla que el Señor dice que había salvado a Jairo de la muerte. Tantos milagros que sus discípulos vieron, que cuando Jesucristo les dijo: vamos al otro lado, pasemos al otro lado, es para que tú no te quedes estancado, para que tú hagas en acto de fe ese valor y no te quedes estancado porque estás pasando aquellas tormentas, aquellas aflicciones, y ven a los brazos del Señor. Aún a mí mismo esta palabra me ha hablado, me ha exhortado, porque a veces no queremos entender a través de la palabra. Jesús tiene un llamado para ti, hermano, para mí, para cada líder, para cada autoridad que Él delega sobre la tierra. Todos se cansan. Dice la palabra de Dios que Jesús se durmió. Jesús se durmió porque estaba cansado, ya venía de atrás de enseñarle a sus discípulos de que vieran los milagros que Él había hecho. Y aún ni aquella tempestad, ni lo que estaba sucediendo en el mar, ni cuando las olas soplaban y dice que anegaban las olas sobre la barca, Jesús no se despertó porque estaba cansado. Así se cansan nuestros pastores, así se cansan los líderes. Yo les vengo a llamar en el nombre de Jesús a hacer este llamado, que no nos cansemos. A pesar de las circunstancias y las tempestades que estemos pasando, levantémonos, pasemos al otro lado. Porque cuando tú pases al otro lado con Jesús, vas a encontrar el propósito, el llamado por el cual Dios te ha dado. Yo le vengo a hablar a esta gente que le crea al llamado de Dios. No digas: ay, la tormenta que estoy pasando es muy fuerte. No importa la tormenta, dijo el maestro. Si Jesús te dijo: vamos al otro lado, es porque vas a llegar. Él sabe la capacidad que tú tienes como líder, como hermano de iglesia. Él sabe el ministerio y el don que el Señor te ha dado, pero solo queremos recibir. Solo queremos que nos estén dando palabra. ¿Cuándo nos vamos a levantar? Hasta que estemos en una cama, pasando una aflicción o una enfermedad, o hasta que estemos en un lecho de muerte y vamos a decir: vamos al otro lado. Ya es el tiempo. En estas Navidades yo te vengo a decir, te vengo a hacer un llamado de reflexión. Disfruta, goza, valora la familia que tienes, pero también ten en cuenta que tienes un propósito con Jesús, que no importa la tormenta que pases, tenemos que ir a otro lado, tenemos que dar lo que Dios nos ha dado. Miren, yo era una de las que yo decía: ay no, un hospital en medio de una pandemia,
me da miedo por el COVID. ¿Sabe qué pasó durante esa estadía de esos 3 meses? Fueron 5, desde junio hasta octubre. Yo no me cansé, yo me preocupaba por la salud de mi esposo. Él me decía a mí, no amor, esperemos esta semana a ver si mejoro. Yo sabía que había una tormenta sobre mi hogar porque ya el Señor me lo había mostrado. Yo había visto que había una tormenta y miré muchas visiones, pero yo quise aferrarme a la palabra, que Dios iba a tener cuidado de él. Pero los propósitos y los planes de Dios son otros, no los mismos de nosotros. Yo lo que le vengo a decir es que en medio de esa tormenta yo agarré valor, yo agarré la coraza, la que nos dice el libro de Efesios, que nos vistamos con la armadura de Dios, que ciñamos nuestros lomos con la verdad, que tomemos esa armadura, que nos ciñamos, dice, con la armadura de Dios, que vistamos con nuestros pies con el apresto del Evangelio, el yelmo de la salvación sobre nuestra cabeza y la espada del Espíritu, que es su palabra. Yo decía, ay no, esos hospitales me voy a contagiar. Amé a las almas en ese lugar, en ese proceso que estábamos pasando. Me deleitaba en ir a ver a mi esposo y hablar la palabra. Muchos se salvaron, muchos recibieron. Muchas personas me decían, familiares de los que recibían la palabra, yo me voy a congregar, hermana, voy a escucharlos vía Zoom. Hasta la fecha sigo invitándolo. Pero ¿yo qué hago? Seguir pasando las tormentas, seguir pasando los procesos, porque ahí Dios me está preparando para lo que Él quiera, porque dice la Biblia que si creemos cosas mayores de lo que hicieron los profetas, haremos, pero como no queremos creer, no queremos ir más allá. Hay una hermana aquí que me exhortaba mucho, me decía, hermana, el Señor no la quiere ver así. Sí, le digo, yo sé, pero tiene que entender que yo también tengo un propósito, tengo un llamado, pero ahorita quiero estar así. No quiero hablar con nadie, quiero saber qué dirección me va a dar el Padre. Y allí yo, mira, en mi cama, me levantaba, oraba en las madrugadas y fui recibiendo dirección. Aún esta palabra a mí me está exhortando. Dice la Biblia que no diga, ay, la tormenta que estoy pasando es muy fuerte. El maestro te dijo, vamos. Él te lo dice porque te dijo, vamos al otro lado, porque Él sabe la capacidad que tú tienes como líder. No te quedes a medias, levántate, rema, camina. Los planes de Jesús prosperan, no hay tormenta, no hay diablo que la pueden parar. Todos podemos ver en el libro de Mateo 14, del 25 al 23, que Jesús, dice que Jesús vino a sus discípulos, caminaba sobre las aguas. ¿Y quién quiso hacer lo mismo? Pedro. Y le dijo, sí, le dijo Jesús, tú puedes, Pedro, ven, camina sobre las aguas. ¿Qué pasó con Pedro? Perdió la fe y cuando ya se estaba hundiendo, Jesús le tuvo que dar su mano para sacarlo. Tú vas a esperar que tu pastor o tu líder de iglesia te esté dando la mano para sacarte de la tormenta, de la aflicción, del hoyo en el que el enemigo te quiera dar. Cuando tienes proyectos, planes y propósitos que darles al Señor, tienes algo que dar en la Biblia. En la Biblia también dice que no es la tormenta, es la victoria. Es lo que te ha aventado, la victoria que viene a ti, sino que es la gloria que viene para ti. No es aquella aflicción que tenías atrás, sino que el diablo sabe lo que viene para ti. Por eso te quiere tener ahí estancado. También dice que el Dios al que tú sirves y al que yo sirves es más grande que cualquier tormenta. Él es más grande que cualquier adversidad. Marcos 4:35 al 41 lo describe. El Señor había estado enseñando muchos principios fundamentales sobre el reino de Dios a sus discípulos por medio de parábolas. Aquí se incluye una serie de milagros que tienen como finalidad a nosotros en algunos aspectos del poder del Señor. En el libro de Marcos 4, del 35 al 41, Jesús calma la tempestad y se revela ahí como el Señor, el creador de la creación. Cuando Jesús calma la tempestad es para que nosotros entendamos que Él es el Señor de la creación. Aunque estemos en tiempos de modernidad, de internet y de todo lo que nos rodea, Él es el Señor de la creación. Él puede calmar tu tormenta, Él puede calmar mi tormenta y la tempestad que estemos pasando. ¿Cuál es la circunstancia en esta parábola que yo les estoy narrando? Que su encuentro con el endemoniado Gadareno
pone en evidencia su poder sobre los más fieros satélites del diablo. Y en Marcos 5, del 21 al 34, sana a una mujer con flujo de sangre, demostrando así su poder sobre aquellas enfermedades arraigadas que resisten a todo remedio humano. Hizo milagros y prodigios, y los mismos que él hizo ahora los puede hacer por ti y por mí. Y en Marcos 5, del 21 al 34, nos dice que resucita a la hija de Jairo, postrándose vencedor sobre la misma muerte. ¿Cuál es la muerte o cuál es la tempestad o cuál es la tormenta que no te va a dejar levantar? Rememos, crucemos, tomémonos de la mano de Jesús y pasemos al lado. Allá iban ellos para el lado de Galilea, porque dice que ya estaba él, que le dijo a sus discípulos, vamos, ya venían de enseñar del reino, de sus milagros, de todos los prodigios que los discípulos habían visto. Y cuando Jesús los llama, subamos a la barca, el enemigo se te va a oponer. Se te va a oponer por cualquier situación que estés pasando, se te va a mover esa barca, se te va a querer anegar, vas a querer pensar que vas a ahogar, que no vas a poder salir de esa situación. Yo misma lloraba y decía, Señor, no me dejes sola, estoy sola, tengo miedo, pero esta parábola a mí me habló y hasta la fecha, para honra y gloria de mi Padre, no nos ha faltado nada con mi hija, nada. Bendigo su nombre porque Él te habla y Él me habla a mí a través de la palabra. Dice también que en los incidentes anteriores, aunque hayas tenido varias ocasiones de caer, tú tienes la victoria en las manos. Podemos ver la popularidad de Jesús, que constantemente dice que donde Él iba atraía multitudes, masas de personas de diferentes partes de la ciudad donde Él andaba, predicando, dando el evangelio. Querían estar cerca de Él para ser sanados, para ser curados, para ser libertados. Pero hoy en día no queremos vivir acomodados. Yo le paso diciendo a mi niña Andrea Raquel, tenemos que buscar una iglesia y irnos a congregar, y no nos da tiempo. Son las mismas 24 horas del día, pero no nos da tiempo. Qué increíble es. Y aunque no me dé tiempo, voy a dejar yo de estar en comunión con el Señor día Zoom, ¿verdad que no? Aunque esté pasando una tormenta de haber perdido a un esposo, voy a decirle no a mis pastores. Esta palabra a mí me está hablando, me ha exhortado, porque es el enemigo que te quiere ver que te ahogues en aquella tormenta, en aquella dificultad, en aquel problema, y te va a hacer creer que no podés o que no eres capaz. Tú tienes ese don, tú tienes un llamado del Señor. A mí se me ha dicho muchas ocasiones, hermano, usted puede, usted es capaz, pero yo digo, no es que no quiera, sino que no es el momento, porque yo se los he dicho una y mil veces que Tabernáculo de Dios, yo tengo un ministerio profético y un evangelista que vino de Costa Rica me lo dijo, hermana, usted tiene que anhelar más ese ministerio. Y yo no lo anhelo, ¿sabe por qué? Porque da miedo. Miedo no a lo que yo voy a decir, sino miedo a que no se me crea lo que tal vez Dios ponga en mi boca para decir. Pero yo les he dicho y les vuelvo y les exhorto en el amor de Cristo. Iglesia de Dios, Tabernáculo de Amor, no es cualquier tabernáculo. Aquí está la viva presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que seguir luchando, aunque seamos pocos. Vamos a traer multitudes, así como Jesús, cuando ya se montó a esa barca y el viento y las olas y el mar se anegaban y los discípulos se asustaron y fueron hombres de poca fe. No tuvieron la fe que el maestro iba ahí, que el personaje principal era Jesús y que Jesucristo durmió. ¿Sabe por qué durmió Jesucristo? Porque estaba cansado. Pero él, Jesucristo, confió en su Padre, que él no se iba a ahogar con sus discípulos. Ahí podemos ver la gran fe de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Jesucristo. Entonces yo les quiero decir ya para terminar, que pasemos. Aunque seguramente fueron los discípulos los que se encargaron de despedir a la multitud, fue el Señor mismo quien dio la orden de pasar al otro lado. Debemos darnos cuenta que los discípulos se encontraban plenamente inmersos dentro de la voluntad de Dios. Acababan de terminar una serie de estudios sobre el reino de Dios con el mismo Señor como maestro, y ahora se despedían
a ir a la costa oriental del mar de Galilea, siguiendo sus indicaciones. Y fue en este contexto de obediencia a Jesús cuando tuvo lugar la tempestad. La obediencia, dice la palabra de Dios, obediencia quiero y no sacrificio. Si vamos a dar esa obediencia, démosla con amor, exhortemos con amor. Vienen las fiestas navideñas, viene el año nuevo. Abraza a tu familia, disfrútala. No esperes el último momento, no esperes a que venga aquella tempestad. Exhorta a tiempo y aún fuera de tiempo, dice la Biblia, valora lo que ahora tienes. Yo le doy gracias a mi Cristo porque una vez Jonathan dijo aquí predicando, yo le pido al Señor que aún en el último momento de mi vida yo pueda arrepentirme y hacer una oración. Y sabes tú que mi esposo eso hizo en el hospital. Lo que tú traigas aquí, esa palabra que tú traigas aquí, Dios te la va a poner en el corazón para que la deje a otro. Y en el momento preciso, aquella persona, en aquella tormenta, en aquella dificultad, va a valorar aquello que tú trajiste. Tú tienes el llamado. Tú eres una hija, un hijo de Dios. Tú eres un líder en victoria. Tú eres unos pastores que traen la palabra para cambiar nuestras vidas. Cuando a mí se me invitó vía Zoom, yo les he dado testimonio. En el tiempo que yo estaba así, poquito estuve para enfriarme en las cosas del Señor. Yo no quería nada, porque venía una pandemia. Yo decía, ¿por qué no se me revela? ¿Por qué está pasando esta situación? ¿Por qué estamos pasando por virus? Cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Dice que miraremos guerras, temblores, pestes, hambre, pero que no nos preocupemos, que aún no es el fin. Por eso yo les digo que disfrutemos, que hablemos la palabra, le exhortemos, que abriguemos en esta Navidad a los hijos, a los hermanos que tenemos al lado, a nuestra familia, porque el tiempo todavía está. Tú tienes aquella voz profética, aquella voz evangelística, tú tienes ese ministerio pastoral para seguir exhortando a través de estos medios. No creas que porque estás pasando aquella tempestad, aquella tormenta, no vas a poder. Claro que puedes. Si Cristo durmió y descansó es porque confió en su Padre. Su Padre Celestial los iba a salvar, los iba a sacar de esa tormenta para ir al otro lado, para ir y seguir predicando el Evangelio a toda criatura, a toda persona, a toda raza, a toda nación. Yo le digo a mi Padre, si tu presencia no ha de ir con nosotros, entonces no nos saques. Pero si tu presencia va con nosotros, Padre, a donde tú nos quieras llevar, ahí yo quiero que tú vayas. Y yo, mire, yo me apasioné por las almas en ese hospital como no tiene idea. Aún estando mi esposa en sala oncológica, yo entraba, yo siendo tan lista, tan despierta, que todo uno hoy lo averigua qué significa tal cosa. Usted se va a Google o a un diccionario y ya le dice qué significa sala oncológica. Pero ni mi esposo ni yo pusimos atención a esas cosas, porque el Señor estaba queriendo que esa tormenta la dejáramos ver de lejos, porque si la hubiéramos visto de momento no la hubiéramos soportado. Entonces lo que le quiero decir, venga a la reflexión, llamemos a las personas con la autoridad que Cristo llamó a la tormenta, que dio los vientos y los mares y las olas, y aún dice que la barca se movía. Llamemos y exhortemos a tiempo, y aún fuera el tiempo que las personas no quieran. Tenemos el llamado de Dios. Y yo les bendigo en el nombre de Jesús y deseo que pasen felices fiestas de Año Nuevo, Navidad, y no se achicopalen, no se pongan tristes. Tenemos visiones y almas que salvar y seguir adelante. Ya la tormenta ya pasó, la tempestad ya pasó. Tenemos proyectos y planes con los cuales Dios quiere que sigamos hablando, llevando el mensaje de Dios, llevando esos milagros que Jesús hizo a toda criatura, toda alma, toda persona. Somos los llamados. Yo les doy las gracias y les bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que cosas mejores y mayores en el nombre de Jesús vendrán.